semper in saecula saeculorum. Amén. Maria, Mater de gracia, Mater misericordia. Tu nos haces proteger nora mortis suscepece. Quinto misterio gozoso. Se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo de entre los doctores y se pide buscar a Dios, la gracia y el deseo de buscar a Dios y hacer su santa voluntad. Así llegamos en la pregunta 544 de esta cuarta parte de los sacramentos. Estamos en el capítulo primero de los sacramentos en general. En la segunda parte del efecto principal de los sacramentos, que es la gracia. Seguimos, pregunta 544. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Estos 5 sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal. Esto es, ya vivos a la gracia santificante. Pregunta 545. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios comete pecado grave de sacrilegio. Mira que hago una pausa en esto. Ahorita tristemente en mi familia pasó algo similar. El sacerdote que estaba preparando a una de mis hermanas para casarse le dijo que no se casara, que no se confesara. Y ella le dijo que sí, que tenía que confesarse para antes de recibir el matrimonio. Y el disque sacerdote, entre comillas, le dijo que no era necesario. Y cuando fue el matrimonio de ellos, ella no comulgó, y mucho menos él comulgó, porque para ese tiempo él era no creyente. Ahorita, por gracia de Dios, ya el muchacho, mi cuñado, ya se formó en la fe y ya es católico, por gracia de Dios. Pero en ese tiempo, mi hermana, tristemente, el sacerdote que, entre comillas, es el lobo vestido de oveja, la dejó que fuera así. Y fíjate que es un pecado grave. Tienes que confesarte antes de recibir cualquiera de estos sacramentos de vivos. Entonces tienes que estar en estado de gracia para poderlo recibir. La confirmación, la Eucaristía, por eso es muy importante también de confesarnos y antes de comulgar, confesarnos y cumplir la penitencia antes de comulgar, porque si comulgamos en pecado mortal, comulgamos nuestra propia condenación. Seguimos con la pregunta 546, Walter. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para podernos salvar son 2, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario para todos, y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después de recibir el bautismo. Pregunta 547. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? El más excelente de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. Así entramos a la tercera parte del carácter que imprimen algunos sacramentos. Pregunta 548. ¿Qué sacramentos pueden recibirse solo una vez? Los sacramentos que pueden recibirse una sola vez son 3: el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. ¿Por qué los 3 sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden sagrado pueden recibirse solamente una vez? Los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter. Pregunta 550. ¿Qué es el carácter que cada uno de los 3 sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprimen en el alma?
El carácter que cada uno de estos tres sacramentos, bautismo, confirmación, orden sagrado, imprimen en el alma, es una señal espiritual que no se borra jamás. Aunque hay muchos de los que eran católicos y dicen que ya no son católicos y se van y se bautizan en otro lado, o ahorita sacaron esa estúpida moda de que hasta los satánicos, ¿sabe qué rayos hacen para que supuestamente dejen de ser bautizados, dejen de ser católicos? Esa es una estupidez, es una tontería. El bautismo y estos sacramentos se quedan impregnados en el alma y jamás se borran. Pregunta 551. ¿De qué sirve el carácter que imprimen en el alma estos tres sacramentos? El carácter que imprimen en el alma estos tres sacramentos sirve de señal o contraseña para marcarnos en el bautismo como miembros de Jesucristo, en la confirmación como sus soldados de Cristo y en el orden sagrado como sus ministros. Y en este quinto misterio, donde se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo, pedimos poder tener la gracia de volver a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Así es que no se dejen, de verdad, ¿de qué se trató el evangelio de ayer? De la misma barca, cómo llegaron las olas hasta dentro de la barca. La barca es la Santa Iglesia, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nuestro Señor Jesucristo está ahí. Ahorita, tristemente, estamos viendo, ¿verdad? En este tiempo que tal vez nuestro Señor Jesucristo está dormido. Y es justo y necesario de ir a despertarlo, claro que sí. Pero no perdamos la fe. No perdamos la fe. Y aún así las olas ya están adentro de la iglesia, con esos lobos vestidos de oveja, con esas, ¿cómo se dice? Perversiones que están adentro de la iglesia, que esta gente mala quiere confundir a tanta oveja. No lo dejemos. Recordemos que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana solamente hay una, y la barca de San Pedro solamente hay una. Entonces, fuera de la iglesia, fuera de la barca de San Pedro, ¿a dónde más iremos? Dime, como dice San Pedro, ¿a dónde más iremos si tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Entonces, no nos dejemos agroviar, no perdamos la fe, al contrario, sigamos firmes en la fe y recordemos que quien pilotea y quien es el dueño de la barca es nuestro Señor Jesucristo. Al final de cuentas, como dice la sagrada palabra de Dios, solamente basta con que nuestro Señor Jesucristo diga una palabra y pare todo esto. Pero tenemos que ser como el fuego, como el oro es purificado en el fuego. Así nosotros estamos siendo purificados en este momento. Así es que tú decides de qué lado estar. Quedarte con lo que más te gusta, quedarte en la iglesia donde te dan por palmaditas para que todo está bien y te quieren calmar tu conciencia, te quieren dormir tu conciencia y te quieren palmar como tú quieres, o simplemente quedarte en la misa tradicional, la misa de ayer, de hoy, de siempre, y quedarte con un buen sacerdote donde donde condene el pecado y donde mire la salvación de tu alma. Pues recordamos que para eso están los sacerdotes, para la salvación de las almas, no para que se vayan al infierno, ¿verdad? Sino para salvar las almas. Entonces, eso es también nuestro deber como cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Y fuera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fuera de sus sacramentos, doctrina, magisterio, evangelio, no hay salvación. Así es que permanezcamos firmes. Pater noster, quae in celi, sanctificetur nomen tuum. Aveniere non tuum fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et debiti nobis de vita nostra, sicut in nos debitibus debitoribus nostris, et non nos inducas en tentationem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Adonai dice que por el Padre Pedro, que está delicado de salud, para que Dios pueda ayudarlo en sus intenciones y necesidades, en su salud y en su santidad. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.